Vamos a estudiar el capítulo 12, versículos del 28 al 34. Está en pantalla. Marcos 12, del 28 al 34. Pero Pedro José, Alfredo, Guadalupe, para tenerlo un poquito más claro, tenemos que saber de dónde venimos. Yo sé que ustedes recuerdan el estudio de la semana pasada, pero por si acaso no está en pantalla, vamos a volver a leerlo. Es la primera vez y la única que los saduceos aparecen en el Evangelio de Marcos. Y leímos la semana pasada desde el versículo 18 a Araceli. Decía que vinieron los saduceos. ¿Y qué pasaba con los saduceos? Pues que no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en un montón de cosas, ¿no? Y dice que estos, papá, le preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ya explicamos, María, el porqué de esto, para preservar el nombre de la familia y para conservar el patrimonio familiar, ¿de acuerdo? Y dice: hubo 7 hermanos, pues el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Bueno, pues puede pasar, ¿no? Y el segundo se casó con ella y también murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Yo creo que los hermanos ya tenían miedo de casarse con... presagiaba algo... Vale. Pues la cuestión es que 7 maridos y ni un hijo. Maridos muchos, ¿vale? Y el saduceo pregunta: en la resurrección, pues, cuando resuciten, pues ¿de cuál de ellos va a ser la mujer? Los 7 se van a estar peleando allí. Entonces respondió Jesús y les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras del poder de Dios. Es que cuando se resucite de los muertos, ni habrá casamiento, porque seremos como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios, mamá, no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y ahora vamos a lo de hoy, ¿vale? El contexto lo tenemos ahí. Pues dice el versículo 28, también lo tenéis en pantalla, dice que acercándose uno de los escribas, de los intérpretes de la ley, que los había oído discutir, ¿no? Conversar, y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, pues es muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún otro mandamiento más importante, mayor que estos. Entonces el escriba, el intérprete de la ley, le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él?
Y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y que amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ¿qué es lo que le dice? No estás lejos del reino de Dios, muchacho. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es difícil, ¿vale? Es difícil. Y lo más normal es que no obtengamos una respuesta positiva. Para mí es fácil porque me he empapado de comentarios bíblicos. Pero ¿alguien entiende por qué leí el encuentro anterior que Jesús tuvo con los saduceos? Tenemos a los saduceos y se acercan a Jesús y le plantean una pregunta. Y ahora tenemos a un escriba, a un intérprete de la ley. ¿Qué chirría ahí? No es que chirríe nada, es curioso. Mira, se lo voy a decir. ¿O alguien se atreve a decir algo? Es normal, ¿eh? Mira, Pedro José. El escriba o el intérprete de la ley, ¿qué pinta ahí? Si ellos con los saduceos no se llevaban, ¿qué hacía un escriba o un intérprete de la ley, Araceli, cerca, pendiente de la conversación? Es como, ¿qué hace una peña del Madrid con una del Barcelona viendo un partido de fútbol? A poner la zancadilla. ¿Es así? A poner la zancadilla. Porque es más, Guadalupe, es que el escriba estaría feliz de ver cómo los saduceos se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas. Pero ahí estaba. Mira, para empezar a aprender cosas en esta tarde, un escriba o un intérprete de la ley, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era su profesión? Mira, para que no se equivoque nadie, empiezo respondiendo esto, Alfredo. El intérprete de la ley o el escriba, su profesión o su oficio era interpretar todas las reglas, todas las normas en torno a la ley escrita. ¿Y qué dijimos la semana pasada, Guadalupe? Que los saduceos únicamente creían en la Torá, en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Sí, 613 mandamientos, pero nada más. Pero los escribas, los intérpretes de la ley, iban mucho más allá. Lo que nosotros conocemos como la ley oral. Y es que a cada mandamiento surgían un montón de normas y de reglas. Por ejemplo, Olga, para ponerlo fácil, había un mandamiento que decía, no trabajarás. Muy bien. Muy bien. Pues para el saduceo era sencillo, no trabajarás. Pero para el intérprete de la ley o para el escriba no era tan sencillo. ¿Por qué? Porque había que definir qué es lo que era trabajo. Porque, por ejemplo, para mí trabajo es ir a Hermanos Manzano 8 horas todos los días. Y eso está claro para todo el mundo. Para ti es ir 5 horas al Museo de Ciencias. Para usted es ir 8 horas allí a la construcción todos los días. Y los fines de semana ir a limpiar las calles de Leganés.
Sigue por Leganés, ¿no? Ya se conoce Leganés, no me digas que se pierde por Leganés. Porque si se sigue perdiendo por Leganés después de tantos años, bueno, ¿vale? O sea, eso está claro. Pero como habían sacado un montón de normas y de ritos y tal y que cual, ese mandamiento que parecía tan sencillo, pues no lo era tanto. Había que definir qué es lo que era trabajo. Y por ejemplo, se te decía que no podías andar más de 800 o 900 metros de seguido, es cerca de 1 kilómetro. Que no podías llevar mayor cantidad de un peso establecido, y así un montón de cosas, ¿vale? Es decir, los saduceos esas cosas ni las tenían en cuenta. Pero los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, sí le daban muchísima importancia. Entonces ahí tenemos nuestra primera respuesta. ¿Qué pinta un intérprete de la ley ahí cuando no se lleva con los saduceos? No, pero ahí está. Pero hay algo bueno. Y es que yo creo que de los pocos, papá, de los pocos que vamos a ver ahí en la Biblia, este sí se acerca con buenas intenciones. Este no se acerca para pillarle a Jesús en un renincio, porque lo que está planteándole a Jesús era una conversación latente entre los rabinos de aquel tiempo, porque había dos tendencias, Marimar. Como se conoce que las 613 leyes les parecían pocas y había centenares y miles de normas y de ritos, pues había una tendencia a alargar hasta el infinito las normas y los ritos, ¿vale? Pero también había otra tendencia, y era la de resumir en una sola frase, toda la ley. Y esto es lo que le pregunta. No para pillarle, sino porque es un tema de discusión rabínica, ¿vale? Él está interesado. Miren. Quería saber más. Quería saber la posición de ese rabí, de ese maestro. Miren, Hillel, digamos hay que en los tiempos de Jesús, o cercanos a los tiempos de Jesús, hubo dos grandes rabinos, muy conocidos, Hillel y Samai, ¿vale? Podemos decir que Samai era más estricto, más drástico, Hillel tenía una mayor apertura. Bueno, como tenía una mayor apertura, un prosélito, ¿entendemos lo que significa esta palabra? Un prosélito, un recién convertido a la religión. Pues un prosélito judío, es decir, uno que no nació judío, pero hacía poco se había convertido, llegó a este gran maestro, a este gran rabí, y le preguntó: maestro, rabí, ¿podrías explicarme toda la ley en el tiempo que yo soy capaz de mantenerme en una sola pierna? Así. ¿Podrías? Imagínense, que le pregunten esto a Samai. Estaba aquí Samai ahí diciendo: ¿estás tonto qué? Pero el día sí. Dice: uy, me sobra tiempo. Mira, haz pruebas. Si tú estás así, pues mira. Y él le respondió: lo que reboces, lo que aborreces. Lo que aborreces para ti mismo, o sea, lo que no te gusta para ti, Olga, lo que detestas para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la ley. Y lo demás es comentario. Ahora vas y lo cascas. No lo dejo así. Dijo: ahora vas y aprendes. Mira. O sea, este hombre toda la ley la resume de esta manera: mamá, lo que no te gusta para ti, no se lo hagas al vecino. Yo desde luego no suelo hacer eso. Porque ese es Bueno. el verdadero amor. ¿Vale? ¿Vale? Me callaré, pero no. Lo que no quiero a mí no se lo haga a nadie. Claro. Simón el Justo. Y Noelia me dice: ¿y quién es Simón el Justo? Bueno, pues este fue un sumo sacerdote de unos 3 siglos antes de Cristo, ¿no? Pues él dijo:
El mundo se sostiene sobre tres cosas: la ley, el culto y las obras de amor. Tenemos a Samai. ¿Recuerdan lo que le dije de Samai? Estaba en las antípodas de Iliel. Iliel era como menos drástico, Samai era cañero. ¿Y qué es lo que dice? Pues dice que enseñó que Moisés había recibido 613 mandamientos o preceptos en el monte Sinaí. 365 según los días del año solar y 248 según las generaciones de la humanidad. O sea, ponte tú en una sola pierna con los 613 mandamientos. Que no cómo acaba la pierna. Y él te lo resume fácil. Pero bueno, él, este ingenio rabínico de extender la ley hasta el infinito, pero también de resumirlo hasta lo más breve. Mira, y se lo voy a demostrar con la Biblia en la mano. Mira, partimos de Samai. ¿Qué tal la de 613 mandamientos, bueno, pues mira a David. ¿Sabes quién es David, no? ¿Les suena? ¿No lo han escuchado alguna vez? Pues lo redujo de 613 a 11. ¿Y dónde lo pueden ver? Ahí en el Salmo 15. Mira, me es más fácil a mí leerlo desde aquí. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 1. Araceli, el que anda en integridad. 2. Mamá, el que hace justicia. 3. Papá, el que habla verdad en su corazón. 4. Alfredo, el que no calumnia con su lengua. 5. Guadalupe, ni hace mal a su prójimo. 6. Noelia, ni admite reproche alguno contra su vecino. 7. Mari, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado. 8. Olga, el que honra a los que temen al Señor. 9. Pedro, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. 10. Feli, quien su dinero no dio a usura. Y 11, hermanos, ni contra el inocente admitió soborno. ¿Se dan cuenta? De 613 a 11. Pero Isaías lo redujo a 6. Y eso lo pueden ver en Isaías capítulo 33, versículo 15. 1. Araceli, el que camina en justicia. 2. Mamá, el que habla lo recto. 3. Papá, el que aborrece la ganancia de violencia. 4. Alfredo, el que sacude sus manos para no recibir soborno. 5. Guadalupe, el que se tapa los oídos para no oír propuestas sanguinarias. 6. Noelia, el que cierra los ojos para no ver nada malo. Este será el que habite en las alturas. Y ahora llega Miqueas. Y de 6 lo reduce a 3. Y él lo tiene en Miqueas capítulo 6, 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. Ah, sí, ¿el qué? Dímelo. Fácil. 1. Que obres con integridad. 2. Que ames la misericordia. Y 3. Que te conduzcas humildemente con tu Dios. Y otra vez Isaías se conoce que dijo: ah, sí, que me vas a ganar. Lo redujo de 3 a 2. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 56, versículo 1. Dice: 1. Guardad el derecho. 2. Poned por obra la justicia. Y aquí finalmente llegamos y dijo: a ver quién supera esto. Lo redujo todo a 1. Dice Amós capítulo 5, versículo 4. Buscadme
y viviréis. ¿Se dan cuenta? ¿Ven estas dos tendencias? Guadalupe. Había una tendencia que decía que dentro de la ley había asuntos más graves y otros más ligeros, menos importantes. Por ejemplo, como siglos después diría San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios. Tú ama a Dios y haz lo que te dé la gana. Porque si amas a Dios, si realmente amas a Dios, ¿vale? Pero había otros que decían, no, eso es un peligro, ¿eh? Discriminar entre unos mandamientos y otros, hacer acepción entre unos y otros, eso nos puede llevar a un problema. Todos son igual de importantes. ¿Hemos entendido la primera parte del estudio? ¿Vale? Es decir, tenemos a este intérprete de la ley, tenemos a este escriba que no se acerca con una mala intención a Jesús. Una conversación normal entre rabinos se la plantea a Jesús porque quiere saber cuál es su opinión. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a la respuesta, ¿no? Ya entendemos un poco el contexto de por qué pregunta esto, de dónde viene todo esto, cómo en la misma Biblia vemos, ¿vale? Vemos. Pues Jesús, para responder, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué quieres? ¿Un mandamiento? Yo te voy a dar uno, pero para formar ese uno voy a coger dos. ¿Vale? Dos. Bueno, pues sí. Pues aquí empieza la respuesta de Jesús. ¿Y cómo empieza? Oye Israel, no hay más Señor que el Señor nuestro Dios. ¿Y esto dónde está, Araceli? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y a esta declaración se la conoce como la Semá. La Semá. Esto, que no hay más Dios que nuestro Dios, que déjate de tonterías del Dios del trueno, del Dios del agua, del Dios, que solo hay un Dios, ¿vale? Eso es el credo del judaísmo, y eso es la Semá. Se utiliza de tres formas distintas, ¿vale? Pero para que lo entendamos, ¿qué significa la Semá? Bueno, pues es el imperativo del verbo oír, que es como empieza la frase. Oye, ¿vale? Y miren, esto es interesante. Bueno, esto ya se lo he dicho, ¿no? Se usaba de tres maneras. Se la llama la Semá. Semá es el imperativo del verbo hebreo sama, oír, y se llama así porque esa es la primera palabra de la frase. Y en español, oye. Por la mañana y por la tarde. Exactamente. Mira, eso es importante, hermanos. Dentro de la primera respuesta, de la Semá. Era y es la frase inicial del culto de la sinagoga antiguamente y ahora. Que los judíos tenían o tienen un culto, ¿cómo lo comienzan? Con la Semá. ¿Y la Semá de dónde se saca? Bueno, pues vamos a leerlo. ¿Tienes Biblia, Pedro? Sí. Por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. 6 del 4 al 9. Sí. ¿Usted tiene Olga? Pues usted solo va a buscar Deuteronomio 11, del 13 al 21. Y papá, tú vas a buscar Números
capítulo 15, versículos del 37 al 41, ¿vale? ¿De dónde sale el credo del judaísmo? Deuteronomio 11, versículos del 13 al 21. Se lo vuelvo a decir, Pedro, usted el 6, del 4 al 9, Olga, el 11, del 13 al 21, y con el pastor cambiamos de libro. Él es Números, capítulo 15, del 37 al 41, ¿vale? De aquí, de estos tres pasajes, es donde sale el credo del judaísmo. ¿En qué consiste? En que Jehová es nuestro Dios. No hay más Señor que nuestro Dios. ¿Amén? Por favor, Pedro. Sí. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, gracias, hermano. Olga, por favor, usted, capítulo 11, del 13 al 21. Si obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, hoy amado a Jehová, vuestro Dios, y sonriéndole y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeráis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comeréis y te saciaréis. ¿Hasta cuándo? Hasta el 21. Guardarás pues que vuestro corazón no... Es que estoy sin gafas. Bueno, vale, no se preocupe, así es suficiente. Y ya el último, papá, Números 15, del 37 al 41. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a recoger la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar de la cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Muy bien, ¿ven? Pues de estos tres pasajes sale el credo del judaísmo, la confesión del monoteísmo. Solo hay un Dios. Y liarse en otros asuntos es perder el tiempo. Solo hay un Dios. Bien, miren, los tres pasajes de la semana, los que ha leído Pedro, Olga y el pastor, los tres pasajes, Alfredo, se escribían en las filacterias. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Ahora yo se lo enseño. ¿Alguien puede buscar rápidamente Mateo 23:5? Mientras que leo esto.
lo va buscando, ¿vale? Mateo 23:5. Los 3 pasajes de la semana se escribían en las filacterias, que eran tiras de piel que los devotos judíos se ponían en la frente y en la muñeca cuando hacían oración. ¿Lo tienes, Guadalupe? Gracias, te lo mismo. 23:5, ¿no? Sí. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos. Muy bien, pues miren. Uy, Esto ha sido rápido, ¿eh? joder. Ostras. Mira, miren. ¿Ven esas tiras? ¿En torno al brazo? Sí. ¿En la frente? ¿Lo ven? Sí. Esas son las filacterias. Se las ponían al orar para recordar el credo de que el Señor era su Dios, que no hay otro Dios, ¿vale? Y miren, 3, que les voy a enseñar más dibujitos. La semana, ya hemos dicho que la semana se sacaba de los 3 textos que han leído nuestros hermanos, ¿vale? Y esos 3 textos se escribían en filacterias, pero no era cuestión, Mari, de llegar con las filacterias y dejarlas en cualquier lugar de la casa. Después de usarlas, habría que guardarlas en algún sitio, ¿no? Bueno, pues la semana se guardaba en una cajita cilíndrica llamada mezuzá, que se fijaba y se sigue fijando a la puerta de todas las casas judías y de todas las habitaciones para recordarles a los judíos a Dios en sus entradas y en sus salidas. Salías de casa, te acordabas de Dios, entrabas en casa, te acordabas de Dios. ¿Dónde está? ¿Cómo es la mezuzá? Ahí la tienen. Venga. Una imagen más práctica. Bueno, eso es ahí como a lo bruto, ¿no? Ahí a lo grande. Pero eso, háganse cuenta de que si está en la casa, pues estaría, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Entonces, a la hora de entrar, tú lo ves. ¿Vale? Ya tenemos el primer mandamiento que él utiliza para hacer su gran declaración. Dijimos que él hace un mandamiento con 2. ¿Vale? El primero lo tenemos claro, el credo judío. El Señor es tu Dios y tienes que amarlo con todo lo que eres. Y ahí se habla del corazón, con toda tu mente, tu alma, tu cuerpo, con todo, ¿vale? Muy bien. Y lo junta con esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué importante es el contexto. Ay, amigo, qué importante es el contexto. Porque si tú vas a leer Levítico 19-18, tú te vas a dar cuenta de que el autor original, eso se lo escribe a los correligionarios judíos. ¿Vale? Es decir, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Hola, tú eres judía. Tú tienes que amar a otros judíos como a ti mismo. ¿Por qué saben una cosa? Que a los gentiles estaba permitido odiarles. Sí. A los judíos, a los gentiles, se les consideraba como perros. Sí. Es decir, esto hay que verlo. Esto se le dice a los judíos con relación a otros judíos. Amarás a tu prójimo. Pero aquí llega Jesús y quita toda frontera, quita todo límite. Y él dice, es cierto, hay que amar, pero a todos nuestros prójimos. A los que creen como nosotros y a los que no. A los que nos caen mejor y a los que nos caen peor.
Ahí. Ahí que va. ¿Y qué es lo que le dice este intérprete de la ley? Pues cuando Jesús dice esto, dice, sí, es verdad, porque esto está en el pensamiento de nuestro pueblo desde hace generaciones, desde hace siglos. Mira, hace ya mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Samuel? Vivió siglos antes que Cristo, ¿verdad? Pues mira Samuel lo que dice. Es que prefiero leerlo aquí. Miren, todo para que le demos vueltas. Miren, Samuel dice, es que al Señor, a Dios, es que a Dios, le gusta tanto los holocaustos y los sacrificios como que se obedezcan sus palabras. Es decir, a Dios le da igual. Traído a nuestro tiempo, ¿es que a Dios le gusta un culto lo mismo que se le obedezca? ¿No? Porque nosotros sacrificios no hacemos, ¿verdad? Carneritos, ovejitas, palominos, no, ¿verdad? Eso ya no. Ellos entre pajas. Pues mira lo que dice. Mejor es obedecerle que ofrecer sacrificios. Prestarle atención que el sebo de los carneros. Traído a nuestro tiempo, ¿de qué te sirve a ti y a mí venir a la iglesia si cuando salimos de aquí somos un completo desastre? ¿Vale? Y te dedicas a hacerle la puñeta a todo el que te encuentras por el camino. Y eres un mal vecino, y eres un mal familiar, y eres un mal amigo, y eres un buen trabajador. ¿Es que a Dios le importa tanto que vengas a la iglesia como que le obedezcas? Y Oseas le oye decir a Dios, lo que yo quiero es fidelidad y no sacrificios. Fidelidad y no sacrificios. Miren, y termino con esto. Vamos muy bien de tiempo, me da tiempo a hacer esta... Mira, que estás diciendo. Miren. Pedro, ¿me preguntas cuál es el gran mandamiento? Te lo voy a decir. Juntamos dos. El Señor es nuestro Dios. Y no hay más que un Dios. ¿Vale? No te pongas a buscar más, porque no hay más. Solo hay un Dios. Y lo segundo es semejante, dice, es parecido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y uno se pregunta, Araceli, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Si yo tengo muy claro de que Dios solo hay uno. Yo no creo en el Dios del vino. Yo no creo en el Dios de la agricultura. Yo no creo en el Dios Ra. Como los antiguos egipcios. Yo creo que Dios solo hay uno. Pero ¿qué tiene que ver eso con amar al prójimo como a mí mismo? Pues Jesús lo que nos está diciendo, Olga, es que para él toda la religión consistía en amar a Dios y en amar a las personas. Es más, lo que Jesús quiere decirnos, Alfredo, es que la forma de demostrar que amamos a Dios es amando a las personas. Esto es muy duro.
Pero es que el cristianismo no es fácil. Yo puedo preparar buenos estudios bíblicos, puedo preparar buenas predicaciones, puedo hacerlo, y no agradar a Dios. Pero si sirvo en la iglesia, si le dedico un montón de horas a la iglesia, ¿y dónde se quedó? ¿Dónde se quedó el prójimo? Que es lo más importante para Dios. Mi forma de demostrar que amo a Dios no es preparando un buen estudio, no es preparando una buena predicación, no es sirviendo los cafés a las mujeres los lunes, martes y los miércoles, no es llevando el tiempo de... No se me engañen. La verdadera religión para Jesús es amar al prójimo, porque cuando tú amas al prójimo, te caiga o no te caiga bien, tú demuestras que le estás amando a Dios. Pero preferimos el culto antes que el amor, porque hacer un culto es más fácil que amar. Y eso lo vemos en la Biblia. ¿Por qué el levita y el sacerdote no se detuvieron a ayudar al buen samaritano? Porque llegaban tarde para cumplir con el ritual en el templo. ¡Amigo! O sea, que era más importante llegar en hora, que atender al prójimo. Pues fíjate que no lo dice el pastor Feli, lo dice Jesús. Más importante que haber ido al templo es haber atendido. ¿Lo dice Jesús o no? ¿O me lo invento yo? Ahí está. Pero nosotros preferimos el culto antes que amar. Porque el culto empieza y se acaba. Sin embargo, cuando amas, tu culto dura toda tu vida. Pues feliz, pues si me hace largo el culto de hora y media, un culto de todo eso. El verdadero culto, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ese es el verdadero culto. Ese es el culto que te exige el amor. Y el amor es como Alfredo, no libra. Claro, el amor no es cosa de hora y media los domingos. Claro, el amor es los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, el día que duermes peor, el día que duermes mejor, el día que te sientes en victoria y el día que te sientes una mierda. No se libra, en el amor no se libra. Pero como demandan tanto de nosotros, preferimos el culto. No me malinterpreten, que no me estoy metiendo con el culto, pero ven cómo nos lleva, ven cómo las cosas mal interpretadas nos lleva a una religión ineficaz e inoperante. Pues aquí llega Jesús y se da cuenta de que este hombre ha hablado con cordura, con entendimiento, con sabiduría, y le dice: no estás lejos del reino de Dios. Oye, hasta aquí has llegado por ti mismo. ¿Por qué no das un paso más adelante? Y sigues avanzando y te das cuenta de en qué consiste el reino de Dios. Pues con esto vamos a terminar el estudio de hoy. Que nos quedemos con esa lección, hermanos, con esa lección de que yo sé que es duro, yo sé que es duro, yo sé que cuesta, yo sé que es más fácil venderte la moto de que desarrollas un ministerio en la iglesia y ya has cumplido. ¿Qué va? Solo hay una forma de demostrar que amas a Dios. Y no se sienta mal, que no se demuestra que uno ama a Dios limpiando los baños, amando al prójimo. Me gusta más si me dices: los limpio por amor a mi hermano. Ese me gusta más. Todo lo que hagas por tu prójimo es lo que realmente demuestra que sientes por Dios.
¿Qué piensas del cristiano? Que no falla una. Pero el mundo le es indiferente. Y ya se caiga el mundo abajo, ande el caliente, le da todo igual. ¿Se dan cuenta por qué insisto tanto en la necesidad de ser más empáticos? Ser menos severos. Nos gusta criticar mucho. Enjuiciamos rápidamente. Tasamos a las personas en un 0, pero ¿dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra misericordia? ¿Dónde se quedó la empatía? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el ejemplo de Jesús? Porque Jesús demostró que amaba al Padre, amando a cada una de las personas. Incluso fíjense, y ya con esto lo rematamos, incluso fíjense, escupido, azotado, golpeado, todavía tiene fuerza para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde estaba el rencor? ¿Dónde estaba el odio? ¿Aún brota el amor? ¿Lo hacen? Si supieran, no lo harían. Que Dios me lo bendiga.